Bienvenidos una vez más a Crónicas de Vida, hoy en el capítulo número 10, la segunda parte con nuestra amiga Selena Orozco. Bienvenida, Selena, una vez más. Muchas gracias, Eliezer, por acá estamos, un gusto poder estar nuevamente con vos, el reencuentro sería El esto. reencuentro. Oíme, estuvo bonito el capítulo pasado, miré que varias gente comentó. ¿Cómo te sentiste al respecto? Bastante bien, ¿no? La verdad que sí, se siente bonito. Ya cuando salió, por decirlo así, cuando ya estaba disponible, yo me fui igual a verlo todo otra vez. Y pues sí le pregunté a mi hermano, a mi hermana Eliescar, que si lo habían visto, que qué les había parecido. No, está Tuani, me dice mi hermano. Y otras personas por ahí, colegas Sí, de radio, me hicieron comentarios al respecto. Y qué bueno. me fijé que bastantes locutores estuvieron comentando, bastantes Sí. locutores de la camada de nosotros, o por Sí, lo menos que nos conocieron ahí en la radio, comentarios de Anita Espinosa, de Wilda, ¿quién locutores más? contemporáneos a Ajá, nosotros correcto. prácticamente. Sí. Sí, la verdad que sí, fue bastante bonito el podcast pasado y esperamos que este sea también muy bueno. Selena, recuerdo que en el capítulo anterior habíamos hecho un paréntesis. Sí, Ese recuerdo. paréntesis, mientras vos nos contabas tu inicio en la radio, dijiste que vos sos de San Nicolás y que trabajabas acá en Estelí, pero que la conexión con la radio ayudó a que tu familia se trasladara para acá. ¿Cómo fue eso? Así es. Bueno, en el año 2010 yo me vine a vivir a Estelí prácticamente y a trabajar, pues. Había una hermana que es de Estados Unidos y ella tenía una casa misionera, por decirlo así. Misionera porque ahí se alojaban pastores, evangelistas, hermanos que tenían que ver, digamos, con el quehacer de la obra de Dios. Pero en ese tiempo, en esa casa siempre había como alguien, digamos, cuando ella venía de Estados Unidos, pues estaba ella, pero también las personas que cuidaban la Ujú. casa. Pero en ese momento, pues ya no iba a haber nadie en ese lugar, es decir, ya como que había terminado el periodo de las personas anteriores y ahora se venía el tiempo como de buscar a los nuevos encargados de Sí. cuidar el lugar. La verdad que yo no estaba enterada de cómo funcionaba esto, pero sí me di cuenta, a medida que pasaba el tiempo, de que varios pastores, varias familias pastorales habían pasado por ahí y Ujú. que en esa casa se habían aperturado muchas obras. Es más, conocí que un pastor que no sé si fue el primero de la iglesia Getsemaní, de aquí de Estelí, que se llamaba Getsemaní, ahora creo que tiene otro nombre esa iglesia, también estuvo ahí. Y que creo que ahí fue que empezó a levantar lo que ahora es Iglesia Getsemaní, algo Ajá, así. ajá. La verdad que muy interesante. Sí. Y bueno, se da el caso de que la señora, ¿verdad?, de esa casa necesitaba compañía, porque ella venía, creo que por 3 meses a Nicaragua y luego de que pasaba ese tiempo, ella se tenía que regresar a Estados Unidos. Y resulta que le llevan a mi papá como que la noticia de que una hermana Ujú. necesitaba a alguien que le ayudara en la casa, a cuidar también para estar con ella. Y pues resulta de que yo nunca había salido de mi casa. Nunca había salido de mi casa, le hicieron el comentario a mi papá. Yo estaba en ese tiempo, Eliezer, pasando por una situación un poquito compleja porque era un adolescente, vos sabes, uno tiene cambios, ¿verdad? Hay etapas y yo estaba como pasando por un proceso difícil, la verdad, ahí en San Nicolás. Eh, Me causa risa, pero así fueron las cosas. Yo estaba, ¿verdad?, en San Nicolás y ya uno a esa edad como que lo caminaban Ajá. enamorando y eso. Entonces, a raíz de eso, ¿verdad? Surgió como, ¿cómo te dijera? Como un malentendido, algo así. Y a mi papá pues no le gustó, ¿verdad? Eso. Él sintió que a mí me estaba como afectando Ok. eso. Y fue como la manera en la que él dijo, esta es la oportunidad para que la Cele como que se olvide de esto Ujú. y que ella tenga como otra experiencia, por decirlo así. La verdad que fue algo increíble, porque yo no pensé que mi papá fuera a ceder tan así fácil, por decirlo de esa manera.
Pero así se dieron las cosas. Me dijeron, fíjate que así, están necesitando a alguien para que acompañe a una hermana que es de Estados Unidos, ellas son misioneras, y pues no sé si te gustaría pues ir a probar y acompañarla. Debido a la misma situación que te cuento, que emocionalmente yo estaba como era una niña, o sea, tenía 14 años, pero no dejaba de afectarme porque desde que yo era muy pequeña trataba de, ¿cómo te diría? Fui como una niña desde chiquita como madura, por Sí, sí, decirlo sí. así. Siempre estaba involucrada en iglesia, tenía participación, entonces que de un momento a otro como que dijeran, la hermanita Juliana de tal, anda como de enamoradito, haciendo Ok. esto y esto, no me gustó porque no era así la situación. Entonces, bueno, mi papá dijo, yo creo que está bien que vayas, te despejé y bueno, y me vine para Estelí. Yo creo que es complicado porque hay iglesias de las comunidades, por Ujú. ejemplo, en San Nicolás o en otros lugares, incluso acá en Estelí, que son bien conservadores. Sí, Conservadores, y cuando suenan esos rumores, ah, la persona queda mal y mucha gente lo apunta y nos sí, apuntan. sí. Comprendo tu situación. Sí, la verdad que fue algo que yo lo recuerdo ahora en el presente, digo, qué locura. O sea, era algo que yo era una niña y decir tal persona pues hizo esto. Y lo más Ujú. divertido era de que según pues el comentario, era como que yo andaba detrás de alguien, por Ok. decirlo así, y no era así, era todo lo contrario, ¿me entendés? O sea, a mí era que me mandaban cartitas y esas cosas, ¿me entendés? Entonces era ¿Pero era algo, alguien de tu misma edad o sí, sí, mayor o...? sí, o sea, sí, pero digamos que como que las personas no querían aceptar que realmente el joven, ¿verdad? O el muchacho estaba haciendo esto, como que no querían reconocerlo, Sí, pues, sí. entonces como que de cabeza entre Ok. ellos. Y mi papá igual estuvo, recuerdo, en una reunión ahí con los líderes de la iglesia. Y mi papá en todo momento me defendía porque era mi padre y conocía, o sea, lo que tenía, quién era yo. Me vine, Eliezer, me vine. Pero ya estando aquí, bueno, yo conozco a la hermana, solo vivíamos las dos Ujú. ahí en la casa. Y yo era toda una ama de casa, por decirlo así, porque yo me levantaba tempranito a las 5 de la mañana y ya yo sabía lo que tenía que hacer porque ya me habían dicho, bueno, en la mañana te toca levantarte a limpiar la casa, a hacer el café, que el café esté tempranito. Bueno, La comida al ahí mediodía. empecé, sí, a hacer desayuno. Cuando yo no sabía, digamos mucho, porque en la casa de mi mamá yo le ayudaba a los quehaceres pues del hogar, pero no era algo como que tenía que estar tan sumisamente que me decían, mira, tenés que venir a lavar los platos, tenés que hacer tal cosa. No, ahí ya literalmente, además de acompañarla, yo trabajaba ahí. Entonces, aprendí a formarme en ese sentido, pues. Ya yo era toda una Ya chavala hacer que todo, cocinaba y correcto. Todos todo los así. quehaceres de la casa ya te tocaban a vos. Exactamente. Pero luego de un tiempo que no fue mucho, empecé a entrar como en soledad. A mí me hacía falta mi casa, me hacía falta mi familia. Yo quería estar con ellos porque yo nunca había salido de mi casa. Y yo me ponía a llorar, yo lloraba y me decía la señora, pero ¿por qué llorabas si aquí estoy yo? No estás No, sola, igual. no estás sola, me decía. Y la casa tenía como una parte alta, por decirlo así, bueno, una segunda planta, pero era como un apartamentito. Y yo ahí caminaba limpiando toda la casa y yo me subía ahí, me iba para arriba y ahí me iba a llorar, a desahogarme para que la señora no me viera. Pero hubo un día que me avanzó ella. O sea, llegó donde yo estaba y me habló fuerte, me acuerdo, me habló fuerte y me dijo, la vida no es fácil, me dice, la vida es difícil y uno tiene que aprender, me dice, a ganarse. Me quiso dar a entender como que uno tenía que aprender a trabajar, a Ujú. ganarse el dinero, algo así. Y entonces yo lloré mucho y me dolió lo que me dijo porque realmente yo estaba ahí y como que yo sabía, o sea, como que yo no sabía ni por qué estaba ahí realmente. Como que fui porque sí, a probar, pero no era porque yo quería estar ahí. Pero luego de un tiempo se acercaba el momento en el que ella se tenía que ir. Y yo empezaba a escuchar que ella decía, estoy orando, necesito orar, porque sí era una persona de oración, pero con carácter fuerte. Y ella decía, ayúdame a orar, me decía, porque yo necesito que Dios me ponga aquí, a la siguiente familia,
que va a quedar cuidando esta casa. Y ella me recalcaba mucho, esta es una casa misionera donde se reciben siervos de Dios, donde tienen que dársele una atención especial. Y pues yo le ayudaba a orar, nos poníamos a orar en la noche y fue pasando el tiempo, cuando ella empieza a preguntarme acerca de mi papá, de mi mamá, que quiénes eran, qué hacían, cuánto éramos en la familia. Y toda esa información, pues, ella la iba como recepcionando, pero no me decía nada, ¿verdad? Pero en uno de esos tantos días que platicábamos, ella me dice, ¿y no crees, me dice, que tu papá se venga a esta casa a cuidar? Y yo le dije, no sé, no sabría decirle, le digo, porque ahí sería algo que tendría que hablar con él directamente. Y mi papá me llegaba a ver entre semana, porque yo me iba los fines de semana, tal vez él llegaba un martes o un miércoles, y cuando mi papá llegaba era la alegría de mi vida, porque yo sentía que si él estaba ahí, yo me sentía, mi corazón estaba como en paz, por decirlo así. No era que la señora me maltratara, Sí, pero sí. yo no sentía la compañía de mi familia, pues. Entonces, en una de esas visitas que mi papá tuvo a la casa, ella le hizo el comentario. Pero al final, él le dijo que sí a la señora. Ok. Él le dijo que sí. Luego me lo manifestaron a mí, ¿verdad? Y pues yo no dije nada, simplemente estaba un poco sorprendida porque yo pensaba en qué iba a pasar más adelante, qué seguía después de eso. Con decirte pues que mi papá, ya la señora se tenía que ir, ya se llegó el momento en que ella se tenía que ir y él se vino primero. Y yo estaba todavía en la casa, pero mi mamá todavía no se había venido. Él se vino solo entonces. Sí, él se vino solo. Mi mamá no se había venido todavía pero sí, me imagino que ella pensaba, estando en la casa, pues que no estaba bien, porque literalmente él aquí, de cierta manera, ella quizás le hacía falta la compañía de mi papá. Yo estaba aquí no porque estuviera como que de acuerdo con mi papá o que lo apoyara a él y a mi mamá, no, sino que ya era como algo de Dios realmente. Lo que estaba sucediendo era como algo de Dios. Pero no mucho tiempo después, mi mamá se vino. ¿Tu mamá cuando se quedó en San Nicolás se quedó con tus hermanos? Sí, se quedó con Yuriel. ¿Tu papá se vino solo entonces? Con Eliezer. Primero, inicialmente, pero él no estuvo mucho tiempo, por decirlo, solo, pues, conmigo, sino que fue poco tiempo, quizás unas 2 semanas después, pero tuvo que esperar ahí un poquito. Mi mamá, Eliezer, ella tuvo un proceso de salud bastante difícil porque mi papá y mi mamá se iban a trabajar a Costa Rica, porque en esos años como que la migración era como para Costa Rica, la gente no afanaba mucho con irse a Estados Unidos como ahora, y ellos estuvieron pues bastante tiempo en Costa Rica. Con decirte pues que como en 2 ocasiones más o menos a nosotros nos dejaron, nos quedamos en San Nicolás y unos tíos nos cuidaban. Después en el segundo viaje que ellos se fueron, mi abuelita paterna, fue la que nos cuidaba, nos quedó cuidando. Y mi mamá venía en una situación muy difícil de allá, de Costa Rica. El Señor le habló a ella por medio de varias personas, de que él la iba a restaurar, de que él la iba a sanar, pero que ella tenía que servirle. Y cuando estaba en ese proceso de que me voy o no me voy, ¿verdad? Para acá el Señor le dio una palabra a ella, fuerte. Y le dijo que él los había llamado al ministerio. Y que si ella como que no daba el paso. Como que si no accedía. Como que si no accedía, que le iba a postrar. Fue una palabra fuerte, imagino que ella sintió temor, miedo. Y se vino, se dejó venir. No nos trajimos muchas cosas de San Nicolás porque realmente no teníamos muchas cosas. Cosas personales tal vez, ropa y eso, algunas cosas, pero en esa casa había las condiciones, por decirlo así, para no tener pues como que traernos nada. Estuvimos empezando esa nueva vida para nosotros prácticamente en Estelí, que ya era como otro ambiente. En San Nicolás era más calladito, no había como ese bullicio, y venimos a un barrio que realmente era así.
Bullicioso. el mercado. La casa quedaba en el mero frente No, del no es mercado. donde es la radio. Sí, Ahí exactamente, es. esa es la dirección, sí. Entonces, ahí nosotros escuchábamos 4 de la mañana aquella gente sonando baldes, sonando Sí. bombos para Qué triste, ¿no? alinear sus cosas. Y nosotros teníamos que despertarnos, pues, porque ya como nos íbamos a dormir con tanta bulla. Entonces, fue una nueva vida prácticamente para nosotros. Pero cuando se vienen, me decís, ya Dios lo había llamado al ministerio. Sí, el Señor ya le había hecho el llamado a mi papá pastoral en reiteradas ocasiones. Ok, para los que no conocen al papá de Selene, es el pastor Elías Orozco. Él era líder en la iglesia Getsemaní en San Nicolás. Sí, Pero no solamente trabajaba en el liderazgo, sino que era músico, músico. cantante, porque canta, tu papá Mariachi. canta bien bonito. La verdad que siempre me ha gustado cómo canta tu papá. De hecho, yo recuerdo que cuando yo comencé a ser cristiano, cuando tenía como unos 13 años, a veces hacían culto unidos, el Amor Viviente, que era Sí, donde yo me congregaba con mi papá, con la iglesia de San Nicolás. sí, Y tu papá cantaba y él era el mero mero ahí del piano. sí. Entonces, ya tu papá se viene de San Nicolás para acá con la idea de comenzar una obra o No, solamente para cuidar la casa. no, a cuidar la casa. Y era algo, por eso te digo, yo decía, ¿qué va a pasar de aquí para allá? Porque mi papá era el músico de San Sí, Nicolás. O sea, él era obrero allá. Me refiero a que lo enviaban, él atendía un campo que se llama Rodeo Grande. Y él iba a predicar los domingos, dominicales. en Rodeo Sí, Grande. a veces entre semana iban a visitar a los hermanos de la comarca, ¿verdad? De la zona. Y pues sí, estaba involucrado prácticamente. Y mi papá siempre caminaba con los que fueron sus pastores, hermano Lino, hermano Merwin, hermano Ujú. Juan, muy cercano a los pastores. Mi madre trabajó en la casa de los pastores por bastante tiempo. Y creo que eso fue algo que, es lo que te digo, yo digo, wow, hasta que uno ya está como en el asunto, te das cuenta de que Dios es tan perfecto y cómo va acomodando ¿Cómo va todo. procesándolo todo? Sí, cómo va preparando a la gente y a veces uno ni cuenta se da, ¿me entiendes? Y mi mamá trabajó con ellos y miraba todo. Vos sabés, vivía ahí, convivía con ellos. Entonces, por eso a lo mejor era que tu mamá Sí, tenía ese posiblemente. cierto, no recelo, sino como miedo, Sí, creo yo, quizá, a quizá. pasar las cosas que pasaban los pastores. Sí, porque como te digo, pues mi papá ya tenía el llamado, pero él se vino a este lino pensando en que iba a Hacer iniciar su una obra. ministerio pastoral aquí. Pero cuando nosotros ya estamos aquí, Eliezer, nos vemos en la necesidad de tener que buscar a dónde ir, porque no podíamos dejar de congregarnos. Resulta que fuimos a Iglesia Amor Viviente, estuvimos unas ocasiones, unas 3, 4 veces ahí, pero no nos quedamos en Amor Viviente. Fuimos a la Betel también, cuando estuvimos aquí inicialmente, igual como unas ¿La Betel tres- dónde es la radio? Sí, donde es la radio, unas 3, 4 veces, y pues tampoco nos quedamos ahí. Porque no era algo de que íbamos toda la semana, sino que los domingos. Nos Ujú. estábamos congregando como los domingos. Pero llega el momento en que dice mi papá, nosotros tenemos que hacer algo, dice, porque no podemos estar en esta situación, solo como que yendo a la iglesia los domingos. Nosotros no estábamos acostumbrados a esa rutina, por decirlo de Sí. esa manera. Y él dice, vamos a empezar a hacer círculos familiares. Y te estoy diciendo que en ese momento era mi mamá, mi papá, mi hermano Yuriel, Eliesquita que tenía 3 años y yo. Mis últimos 2 hermanitos que tienen 10 y 12 no existían. Ellos vinieron a nacer ya aquí en Estelí. Entonces, cuando mi papá dice, vamos a empezar a hacer círculo familiar, nosotros nos reuníamos en la noche. Como no íbamos a la iglesia, entonces nos reuníamos en la noche y el uno lee la lectura, el otro canta, el otro ora y mi papá compartía siempre como una porcioncita de la palabra del Señor. Quizás nos llevábamos unos 30, 40 minutos en esos círculos que hacíamos. Pero aquí en Estelí está un hermano que era de San Nicolás y muy querido, muy apreciado para nosotros. Se llama Aníbal Fuentes. Saludos, Ujú. hermano Aníbal, si llega a Yo ver creo, esto. yo no sé qué es lo que es el hermano Aníbal mío, si es Son primo, tío, familia, no sí, sí, sé qué es. están entre familia, la verdad. Todos estamos entre familia. En Sí, San Nicolás todos somos familia. la verdad que sí, en San Nicolás hay mucha gente que, sí, ahí estamos, vamos a dar entre la familia.
Hermano Aníbal tenía años, Eliezer, ya de trabajar aquí en Estelí. Sí. Él aquí trabajaba. Con el hermano Emiliano. Sí, con hermano Emiliano, exactamente. Y se iba igual los fines de semana para San Nicolás. Cuando él se da cuenta que mi papá viene para acá, él se alegra de cierta manera porque me imagino que haber dicho, ve, el hermano Elías, eran amigos ellos, conocidos, caminaban predicando campañas cuando salían a otros departamentos, colegas en cuanto al ministerio evangelístico, pues. Y bueno, hermano Aníbal llegaba a dar su vuelta porque quedaba como a menos de la cuadra. Media cuadra, como una media cuadra. Entonces, él llegaba ahí. Pero llega un momento en que mi papá le dice a hermano Aníbal, fíjese que yo creo que estoy sintiendo, le dice que es necesario que levantemos una obra. Entonces mi papá empieza de esa manera, pensando así, y se lo comenta al hermano Aníbal, y el hermano Aníbal, súper positivo, le dijo que sí, que el tiempo que él estuviera ahí, que lo iba a apoyar, y bueno, y la cuestión es que aquello arranca. Te estoy hablando ya como a los 4 meses de que nosotros estábamos ya establecidos aquí en Estelí. En esa casa había un garaje pequeño. Mi papá en la casa tenía un parlante que no era muy grande y en la parte de atrás tenía un gran hoyo. El parlante tenía un gran hoyo, pero funcionaba, pues. Y mi papá fue de las personas que siempre tenía como que micrófono, cables y esas cosas en la casa. Típico músico. Sí. Entonces Típico él músico. tenía esas cositas, pues. Creo que tenía un amplificadorcito pequeño también, pero también tenía guitarra. Entonces, así inicia la obra, fíjate. Así inicia Mahanaín. Iglesia Centro de Adoración Mahanaín. Así se llamaba desde el Así principio. se llamaba desde el principio. Y Mahanaín, porque mi papá estuvo en la dirección de un coro en San Nicolás y el coro se llamaba Mahanaín también. Entonces la iglesia, pues, así, de la misma manera la llamó. Empezamos, ¿quiénes? Tu familia y hermano Aníbal. Y empiezan a abrir ese portón, que es el mismo portón, Eliezer, que ves ahora en la actualidad, porque no ha cambiado. Es decir, el portón está en el mismo punto. Y yo me acuerdo que era más chiquitito, o sea, el espacio era súper chiquito porque antes era súper diferente ahí, el lugar. Y me acuerdo que mi papá abría, ¿verdad? El portón y lo que teníamos era una banca, de esas bancas que son como largas, de madera. Y bueno, de esa manera empezamos a dar pasos de fe en cuanto a la obra que se aperturó en ese lugar. Empezamos en ese lugar y yo recuerdo que mi papá hacía como el programa, por decirlo de esa manera. Y de pronto él decía, a ver, Selena, vos vas a cantar los coros, la Caro va a leer la lectura, el hermano Aníbal va a predicar y él era el que estaba de músico, pues, digamos, en ese momento. Pero cada quien tenía algo. Mi papá tal vez oraba por el mensaje para que el Señor, ¿verdad?, respaldara la palabra. Y literalmente casi todos estábamos adelante. Y los que estaban quizás en las sillas al frente tal vez eran 2 nada más, o 3. Y la gente, como escuchaba bulla, se paraban al frente del portón. Pero como no estábamos directamente enfrente porque quedaba un poquito metidito, entonces la gente como que hacía esto. Y volteaban a ver quiénes eran los que estaban ahí haciendo bulla. Y especialmente los bolitos se paraban y se quedaban ahí viendo. A escuchar. Siempre la gente se detenía. Y como nosotros seguíamos, digamos, haciendo los cultos, por decirlo así, entonces ya como que la gente empezó a agarrar esa idea de que en ese lugar estaban como abriendo una iglesia, algo así. Pero te decía que comenzamos literalmente la familia. Pero luego se fueron dando cuenta personas del barrio, ¿verdad? Y de pronto entraba alguien que quizá era de ahí mismo, del mercado. A veces los bolitos entraban y se sentaban, pero eran parte del público en ese momento, por decirlo así. Ya uno dice, ya estaba llena la iglesia. Sí, ya uno se sentía más acompañado, claro, pues, por decirlo así. Pero sí, fue algo bastante, todo un reto. Ok, Selena, ¿cómo te sentías vos cuando inició la iglesia? Porque mira, normalmente uno de niño está acostumbrado a que te congregues en algún lugar
y estás acostumbrado a ver bastante gente, de repente corriendo por ahí o platicando con alguien o integrarse en alguna directiva juvenil. Pero a la hora de que comienza una iglesia y precisamente tu papá es el pastor, Ujú. ¿cómo te sentías? Bueno, me sentía rara, para serte sincera, extraña, ¿verdad? Porque ya salíamos de la sala o del cuarto, listos para ir a un culto, que era con tu familia, con la Ujú. misma gente con la que convivías. Me daba como cierta penita de qué podría decir la gente que pasaba por ahí o si alguien entraba. Y así me sentía, como, Y me cuando daba entraba, y como pena. cuando entraba algún invitado o alguien que llegaba por primera vez y vos estabas cantando. Sí, o sea, sí me daba pena, pero fíjate que también sentía como alegría al mismo tiempo, Ujú. de saber que por lo menos lo que estábamos haciendo, como que a alguien le estaba causando algo, pues. Sí, O sea, que alguien entrara, eso era algo como especial para nosotros. qué bueno. Cuando ya comenzó la iglesia, vos ya estabas en la radio, ¿verdad? ¿O todavía no? Cuando nosotros empezamos de esta forma que te estoy platicando, todavía no, Todavía no. todavía no. Apenas estabas ahí queriendo. Sí, pero ya estaba cerca Ya del, estaba del cerca. programa que te había Sí, contado, que sí, fue sí. Jóvenes en Conquista. Ya eso, fíjate que nos ayudó incluso. Nos ayudó cuando yo estaba ahí porque de esa forma una amiga que, bueno, se llama Cristina Urrutia, ella era de la Betel. Ujú. Pero cuando ya tenía cierta trayectoria yo en el programa, ella empezó como a escucharlo y a interesarse, como que quién era yo, pues, por decirlo así. Y ella empezó a visitar Mahanaín. Qué bueno, Empezó a ¿verdad? congregarse con nosotros. Hay otra joven que se llama María José, muy famosa, Marichuy, creo que te Sí, suena. sí. Marichuy también, por medio de la radio llegó a Mahanaín. Sí, bastante gente. Ya cuando la gente Sí. comienza a escuchar en la radio el nombre y unos, Y yo bueno, saludaba, saludos a Iglesia sí, Mahanaín, ahí con todo mi, con toda la autoridad. con todo el orgullo de decir, Correcto. es nuestra iglesia, pues. Eso es muy bueno. Aunque éramos poquitos. Sí, pero por algo se inicia, ¿verdad? Así es. Extrañabas la iglesia de San Nicolás. Sí, sí le extrañaba porque yo serví en esa iglesia. Di mi servicio a Dios. Cuando mi papá y mi mamá se convierten a Cristo porque ellos eran católicos, ¿verdad? Ellos eran católicos, catequistas los dos. ¿Qué es eso? Como que, como seminaristas o algo así, como que daban, como que predicaban, por Ah, los decirlo así, a un predicadores, cierto grupo de predicadores jóvenes. católicos. Ajá, a catequistas, no sé, Los no sé pastores de mucho de eso. jóvenes de los católicos. Pero lo que te quiero decir era que ellos, esa era su vida, pues. Y a mí me llevaban a la iglesia católica, pero a mí no me gustaba. Yo cuando miraba al padre, yo salía corriendo, siempre. Yo no sé, cuando yo miraba que se iba acercando a saludar a la gente, se iba salía corriendo. Pero cuando Cristo viene a la vida de ellos, dice mi papá que a ellos les salían por todos lados los evangélicos. El hermano Aníbal era uno de ellos. Había otro hermano que se llama Mario Fuentes. Bueno, varios hermanos. Yo no sé si hasta hermano Benicio en ese tiempo. Dice mi papá que cuando le salían los hermanos era para agarrarlos. Mire, usted tiene que servirle a Cristo. Usted Sí. tiene talentos, tiene... Pero lo que te quiero decir es que cuando el Señor toca el corazón de mi papá, que esa es otra cosa, que él fue cristiano primero y después mi mamá, yo estaba chiquita y mi Voy a, te- abuelita me llevaba a la iglesia católica siempre, aunque ellos ya se habían convertido, siempre me llevaba a la iglesia Voy a católica. tener que traer a tu papá No, y de hacerle la hecho, entrevista. yo creo que tiene que venir, y no solamente por eso, sino porque él tiene un gran testimonio. Mi papá volvió a nacer hace casi 2 años y entonces eso yo creo que está pendiente. ¿Qué te quiero decir con esto, Eliezer? Cuando yo tengo 4 años, iba a cumplir los 4 años, yo empiezo a ir a la iglesia, ¿verdad? Con ellos. Y a esa edad yo empiezo a cantar. Desde ese tiempo, desde mis 4 años, yo era de las que está en el lugar de los especiales y yo era una de las primeras que pasaba a la iglesia a cantar. Y ya los hermanos sabían, pues, de que el día que no pasaba la hermanita Selena era por algo, era extraño, me quedaban viendo, y es que no va a pasar hoy, así. Entonces yo empecé desde muy chiquita, digamos, como a tener esa actividad en la Sí, sí, iglesia, sí. también fui maestra de niños de escuela dominical desde que tenía 12. Entonces, prácticamente sí extrañabas la Demasiado, iglesia sí me hizo falta. porque tenías todas esas actividades. Bueno, ya estás en la radio, me mencionas que la iglesia va agarrando un poco Forma. más de auge, Ujú. forma, gente va llegando.
la iglesia comienza a establecerse un poco Así más, es. que gente comienza a aceptar a Cristo, otra gente, supongo que otra gente de otras iglesias también Sí, se acercan llegaban, y se así, quedan. apoyaban. Llegó un momento, Selena, en que cambiaron de lugar. ¿Qué pasó? Bueno, es bien raro, por decirlo así, como la metodología que utilizaban, digamos, en este caso las hermanas que eran dueñas de la casa, porque siempre había como que un periodo de tiempo que cada familia tenía que estar, Ujú. y la mayor parte de tiempo que duraban, por decirlo así, la familia eran 3 años. Ok. Cuando nosotros llegamos a los 3 años, literalmente, la iglesia ya estaba súper Formada. formadita. Formada. Tenía todo, instrumentos, silla. Mi Liderazgo. papá le había dado un giro con el apoyo de ellas a la iglesia. Se Ujú. movieron muchas cosas y mi papá construyó ahí, en ese lugar, construyó lo que era la iglesia, el espacio de la iglesia, aunque era pequeño, pero ya habían prácticamente 70 personas Ujú. en ese lugar. Bastante. Ya una Y era, iglesia. sí, y era pequeño, pero sí se llenaba. Era muy bonito. Y cuando todo estaba bien, cuando todo estaba bonito, la iglesia prosperó bastante porque, claro, mi papá tenía el apoyo de los hermanos que eran de Estados Unidos. Se compraron equipos grandes de sonido. Como todo estaba bonito, a raíz de una profecía falsa que le hicieron llegar a las hermanas de Estados Unidos, se dejan venir, se iban a dejar venir. Cuando ellas vienen aquí, vienen a sacarnos a nosotros con esas palabras. Ustedes Ya, van de ya. viaje, Ok. ustedes ya se van a ir. Y nosotros nos quedamos como, ¿y ay, por qué? ¿Qué pasó? Cuando ellas vienen aquí, ni siquiera avisaron que iban a venir. Prácticamente cayeron de sorpresa. Y esto es algo, Mirelia, es duro, difícil, que mi mamá dice que es algo que para ella es muy difícil, la verdad. Yo he tratado de superarlo. Tengo una linda y excelente relación con un hermano de estas hermanas que para mí ha sido como mi abuelito. Él vive en los Estados Unidos y hasta el día de hoy él me llama, hablamos y fue algo duro en el sentido de que no esperamos, pues, que fuera a pasar esto a raíz de una profecía falsa. Vino la profecía falsa ¿Sí? y vinieron las hermanas a raíz de esa profecía Creyeron la profecía, por a decirlo así. decirle, ustedes se van de aquí. Sí, ustedes se tienen que ir porque la profecía era como que mi papá se quería quedar con Adueñar de todo. la casa. Sí, la casa, los instrumentos, la silla, todo lo que había ahí. Pero esa profecía se la dieron allá o se las mandaron de aquí por WhatsApp. Yo creo que fue por una llamada telefónica, Ah, ok. porque, o sea, ¿de qué forma? Sí, sí, yo creo que WhatsApp en ese tiempo No no había. estaba, sí, entonces creo que fue así por una llamada porque se comunicaban O sea, la bastantes. profecía fue de aquí. De aquí, De aquí para allá. de aquí para allá. Ah, pensé Sí. que la profecía se las habían dado allá. No, y es algo, mira, porque nosotros sí nos dimos cuenta de todas esas cosas y a mi papá le dolió mucho porque de personas que realmente no Supongo que creímos, gente de confianza. conocíamos de confianza, que estuvieron apoyando la iglesia incluso. Pero como te digo, cuando todo iba bonito y cuando todo iba bien, pues Pasa las cosas eso. empezaron a ponerse feas. Y yo recuerdo que cuando ella viene y era que nos teníamos que ir ya, nos dieron 15 días para que mi papá viera qué hacíamos, Ujú. para dónde nos íbamos o qué pasaba, pues. Bueno, me fui, me acerqué a él y me puse a orar con él porque yo había sido muy apegada con mi papá. No es que no lo sea ahora, pero las cosas han cambiado un poco, pues, porque estoy casada ahora Claro. y eso, pero siempre fui muy pegada con mi papá. Y sentí mucho, mucho, mucho el dolor que en ese momento él estaba experimentando. Porque yo no estaba acostumbrada a ver a mi papá llorar. Ujú. No lo había visto llorar de esa manera. Y decirle al Señor que le ayudara y que le diera fuerzas, porque si él había permitido que él empezara el ministerio pastoral era porque él lo iba a respaldar. Y en ese tiempo, ¿verdad? De 15 días que teníamos para ver para dónde nos íbamos, porque no teníamos un lugar aquí en Estelí. Recuerdo que las personas de las que te hablaba, que dijeron, bueno, ya se tienen que ir, recuerdo que le dijeron estas palabras: usted tiene su casa en San Nicolás, váyase para San Nicolás, Ujú. váyase con su familia. Entonces el propósito del enemigo era que mi papá dejara la obra. Claro.
que él desistiera, pues, que con eso que había vivido era como para no levantarse, ¿me entendés? Sí, porque es que de todas maneras vos estás viendo el respaldo, o sea, comenzaste Sí. con tu familia, con un hermano más, y de repente tenés una congregación ya armada con 70 Sí. personas o sea, tuviste que ayunar, tuviste que orar y ganarte esas almas, ¿me entendés? Entonces ahí tu papá supongo que ha visto el respaldo y al mismo tiempo agarra fuerza. Así es. Y de hecho, pues la iglesia en ese momento no estaba enterada de la situación, pero como habían unos días todavía, se convocó como a una asamblea, por decirlo así, con los hermanos que en ese momento eran parte de la congregación, ya había liderazgo y todo, la iglesia ya estaba formada. Y la hermana le dijo que ella quería saber si realmente él era pastor, que necesitaba como que le comprobara si realmente era pastor. Y recuerdo que el hermano Enrique Osorio llegó con el credencial y Ujú, delante de toda la asamblea le dijo a ella, aquí está el comprobante de que el ujú. pastor Elías está acreditado para poder ministrar la palabra del Ok, Señor. ustedes estaban trabajando con Asambleas de Dios. Sí, asambleas de Dios. Y eso fue como, como te Sí, digo, no, como una bofetada. sí, como Como una una bofetada, bofetada. porque ahí estaba el comprobante, pues realmente. Y lastimosamente, Eliezer, también esas personas quisieron actuar en contra, ¿verdad? Como para dividir Ujú. la obra. Porque cuando nosotros salimos de ahí fue porque una hermana que hoy en día es líder de la iglesia y se congregaba en ese momento con nosotros ya en Mahanaín, hermana Eidy García, em, le dijo a mi papá, fíjese que mi cuñada le dice, tiene una casa y esa casa está ocupada, pero creo que la van a, como que la iban a desalojar. Voy a hablar con ella, le dice, Ujú. a ver si ella le puede alquilar. Y estábamos a prácticamente 2, 3, 4 cuadras de la dirección que estábamos en ese momento. O sea, la casa estaba bien cerca. Sí. La gente Y no tenía que sí, que irse como extraviarse que tan tanto, pues. largo. Ajá. Entonces, mi papá dijo que sí, no sabíamos ni cómo íbamos a pagar esa casa, Ujú. pero mi papá dijo que sí. Me acuerdo que cuando nos trasladamos con todos los chereques, nosotros unos colchones, todas las cositas que teníamos, porque algunas cosas, pues la señora le dijo a mi papá que nos la lleváramos, pues. Ujú. Y ese día que nos trasladamos y que nos cambiamos de lugar, ahí es donde empieza Mahanaín a resurgir, por decirlo de Ok. esta manera. Cuando nosotros nos trasladamos a Alboripega, que era el barrio vecino, nos quedamos en la sala, todos en la sala. Ahí las maletas, los colchones. Y era duro vernos Sí. en esa situación, realmente era durísimo, pero nosotros echamos para adelante. Echamos para adelante, creímos que eso era el comienzo de algo maravilloso que venía para Mahanaín, a pesar de que como unos 8, creo, o 12 hermanos por ahí más o menos se quedaron en la iglesia, porque según la obra seguía Ah, ok. en ese mismo lugar. Entiendo Y entiendo el complot. sí, en ese lugar seguía y pues fue duro porque en ese momento personas que eran líderes de la iglesia principalmente se quedaron ahí. Sí. Y los que nos siguieron o los que se fueron pues a seguir congregando con nosotros en el Boribega eran pocos, era un grupo Fíjate más que pequeño. aunque uno no quiera, siempre hay Sufre se sufre, ese en tipo el de caso de cosas. ustedes, se sufre también la traición de los hermanos. Y es raro, o es, no sé, no sé en realidad cómo explicártelo. Pero siempre se crea esa tensión, aunque seamos hermanos en Cristo y Sí, alabemos al mismo Dios, siempre se crea esa tensión porque de ahí están con vos y de repente hablan de vos o te critican sí, o es quieren que te difícil. vayas. Es una situación rara. Bastante difícil, pero como te digo, empezamos nuevamente de cero, otra vez Mahanaín, desde abajo. Ujú, Y pues en la sala, mi papá siempre iba visionando, ujú. visionando que la hora seguía, que la hora no se iba a detener. Y ya él comunicó pues a los hermanos, vamos a estar en esta dirección, vamos a seguir El que adelante, quiera los que nos venir. quieran apoyar, Ujú. sí. Y nos ubicamos nosotros en los cuartos que habían adentro de la casa, eran como 3 cuartos, y la salita era exclusivamente para la iglesia. Pregunta, ¿el hermano Aníbal siguió? Seguía con nosotros. Sí, porque si no me hubiera tocado ir a San Nicolás a buscarlo y preguntarle qué pasó. No, no, gracias a Dios el hermano Aníbal se quedó con nosotros, pero los hermanos donde él trabajaba, no. La cuestión es que seguían los cultos en Mahanaí y ahora era empezar a predicar en un barrio nuevo,
con otro tipo de gente, era difícil. Y te digo que cuando nosotros estuvimos en el barrio Alfredo Lazo, Eliezer, fue difícil. Vivimos experiencias en las que teníamos vecinos de enfrente que eran catoliquísimos y entraron en 2 ocasiones, más o menos. Regreso un poquito el cassette para atrás. Y entraron a medio culto. Entraron a medio culto, un señor con un machete directo al púlpito y luego a mi papá que si no se callaba, que le iba a dar, pues. Y situaciones que uno vive que te marcan, quedan ahí. Y en otra ocasión andaban levantando firmas en todo el barrio para que la iglesia, para que no siguiera la iglesia funcionando ahí, porque mucha bulla, que esto, que lo otro. Y en una de esas, salía como ¿cómo te dijera? De hija, como en defensa de mi papá y eso. Y yo decía, respeten el lugar, esta es la casa de Dios. Y recuerdo que en una de esas que yo estaba tratando como de abogar por mi papá, una muchacha que era abogada, por cierto, y por eso andaba con papeles y levantando firmas, me agarró y me empujó, le valió y yo caí por allá. Y son cosas duras, pues, que uno tiene que pasar por causa de Cristo. Sí. Uno sufre esas cosas por causa de Cristo. Y luego cuando nosotros nos vamos al Boribega, igual teníamos luchas por personas que se incomodaban por el sonido, porque quizás no había nada de eso, no había una iglesia por ahí, no había bulla. Y al ver este cambio, pues la gente se ponía incómoda. Y todavía hay gente que son capaces de hablar mal de los pastores. Sí, la verdad que no, ¿qué les podría decir? Es fácil hablar. Pero hasta que estás en el lugar o en el punto de esas personas, podrías comprender realmente la vivencia. Ok, Selena, entonces mira, ustedes se trasladan de barrio, comienza nuevamente la iglesia. Así es. Otro proceso nuevo para tu papá, Sí. para ustedes como familia. El lugar donde estaban siguió funcionando como iglesia. Sí, pero no mucho tiempo. Pusieron un pastor, supongo. Sí. Las hermanas de Estados Unidos pusieron un pastor. Sí. Así fue. Así es. Y la iglesia Buscaron quedó a alguien funcionando. que estuviera atendiendo ahí. Qué feo, sinceramente. Por eso, por ese tipo de cosas, mira, Selena, es que mucha gente habla mal del evangelio. Sí. Y por ese tipo de cosas es que hay conflictos entre los mismos hermanos evangélicos. Ya un grupo no se habla con otro porque hay un solo problema. Pero Sí. cuando las cosas son de Dios, Dios siempre va encaminando el asunto Así para llegar a es. su propósito. Dios se encarga de todo. Estuvimos, Eliezer, ahí creo que unos 2 años y medio, si mal no recuerdo, en el Boribega. Estuvimos ahí ese tiempo. La iglesia, gracias a Dios, igual seguía creciendo. El Señor iba añadiendo más gente ahora del barrio Sí, sí, sí. Boribega. Y era muy bonito ver cómo la iglesia crecía. Había momentos en los que tal vez hay algo bien interesante, fíjate, en esto del ministerio y en las congregaciones, y es que hay momentos en que, aleluya, todo está bonito, lindo, la iglesia está llena, pero llegan temporadas vacacionales, por decirlo así. Que en ningún momento los pastores dan vacaciones, pero la iglesia se La da gente vacaciones, se da ¿verdad? vacaciones. Entonces, habían esos momentos, pues, que la iglesia estaba tremenda, puro Y uno fuego, se pero aflige. habían otros momentos en que se perdían, Sí. pues, ¿me entendés? Y de esa manera íbamos, pues, nosotros intentando siempre salir adelante, orando, ayunando, hacíamos matutino, siempre el trabajo, pues, que se hace en la obra del Señor. Pero ahí empieza nuestra tarea y nuestra labor de empezar a orar al Señor para que Él nos proveyera un lugar Sí. para la iglesia, un terreno Sí, para para la ya no iglesia, estar en esa sí, un situación. lugar. Y luego de que estuvimos en el Boribega, ya la gente muy apiñadito, ya quedábamos acosaditos de viaje y nosotros decíamos, ¿cómo hacemos? Porque ¿a dónde nos movemos? Entonces había un hermano que era creo que también de Estados Unidos, él, y nos facilitó su casa. Tenía como un porche un poco más amplio y después de estar en el Boribega, nos fuimos hacia donde él y estuvimos un tiempo ahí. No mucho tiempo, quizás 1 año, creo yo. Y ya era siempre el sector como del Alfredo Lazo, pero por la zona donde ahora es el jardín. Del jardín Sí, más sí, o sí. menos como una media cuadra buscando el oeste. Más o menos por ahí estuvimos en esa dirección con hermano Kenny, que abrió las puertas, pues él también pasó a ser parte como de la congregación y nos apoyó de esa manera. Y empezamos de esa manera, a orar, a clamar, a clamar. Teníamos bastante tiempo ya de estar clamando, cuando en una de esas llega un de repente de Dios. Ujú.
y llega una muchacha que es de Estelí, y la familia de ellos es de un poquito adentro de San Nicolás, se llama Armenia el lugar, y llega a tocar la puerta a la casa y buscando a mi papá. Y le dice, hermano, le dice, vengo de parte de tal y tal persona y venimos porque ellos mandan a preguntar qué necesita, qué necesita usted. No sé si fue que los hermanos se dieron cuenta, ¿verdad?, de la situación, supongo que sí, lo que nos había pasado anteriormente. Y mi papá le dijo, si él hubiese sido una persona interesada en la familia, él hubiese pedido otras cosas. Bueno, mire, estamos alquilando, necesitamos, qué sé yo. Pero él dijo, bueno, lo que estamos necesitando es un terreno para la iglesia. Él pensó inmediatamente en la iglesia. Bueno, dice, eso es todo lo que yo vengo a hacer. Me mandaron a que le preguntara qué era lo que necesitaba y bueno, yo ya llevo la respuesta, eso es todo. Cualquier cosa yo le aviso. Pero mi papá no sabía quiénes eran las personas que le habían mandado a preguntar. La cuestión es que Eliezer, en términos de unos 3 meses quizá, viene la respuesta de regreso y le dicen a mi papá, lo vamos a apoyar. Y empieza el Señor a abrir puertas. O sea, nuestro clamor era el terreno. Y nosotros empezamos a tocar puertas ya buscando lugares, sin tener el dinero, pero sí ya teníamos como que una puerta abierta. La promesa. La promesa. Empezamos a buscar lugar y cerca del lugar donde estábamos, en el Boris Vega, tal vez 2 cuadras, había una casa grande, pero era una casa que ya estaba construida, el terreno no era muy espacioso, era más la casa. Entonces mi papá decía, aquí podemos hacer algo. Botar esto y dejar todo el predio grande para la iglesia, porque la visión de mi papá siempre fue una iglesia hermosa, pues una iglesia grande. Pero resulta, Eliezer, que cuando ya el trato casi del lugar estaba, viene alguien y se anticipa y se da cuenta que quieren ese lugar para una iglesia y tira el total del terreno y compra el terreno. Cuando mi papá ya tenía como un trato verbal con la persona del lugar, y mi papá ya tenía la llave de esa casa, porque el Señor ya le había prestado la llave para que él fuera a ver, a visualizar y todo. Y bueno, de un momento a otro llega el Señor y le dice, necesito que me dé la llave. Y mi papá le dice, ¿pero por qué? Le dice, si ya habíamos nosotros como hecho un trato. No, le dice, es que me salió un comprador y fue inmediato. O sea, me dio todo el dinero que necesitábamos, entonces voy a vender el lugar. Otro golpecito duro para mi papá, porque él sentía que ya estaba la respuesta en las manos. Sí. Pero qué bonito es cuando el Señor está en el asunto y Él hace las cosas. Porque mi papá le comentó a los hermanos, en ese momento él ya tenía contacto directo con los hermanos, y él le dijo así, esta es la situación que está pasando, y le dijeron, no se preocupe. Entonces ese no es el lugar que Dios quiere para que la iglesia sea construida. Vamos a seguir buscando. Y seguimos, mire, Eliezer, la iglesia estuvo como era muy pequeño, como que ya el Señor iba añadiendo más personas, estuvimos en varios lugares. Luego de otro miembro de la congregación nos facilitó, era como un galerón, era mucho más amplio, estuvimos ahí, ya con esa respuesta de que pues no se iba a poder en ese lugar. Sí. Pero ellos dijeron, sigue insistiendo, siga buscando. Y una de las hermanas de la iglesia le dijo, hermano, le dice, yo tengo un solar, pero no sé si le guste, porque está retirado del centro de la ciudad y pues queda allá por el hospital. Entonces, si quiere, se lo puedo ir a mostrar, se lo puedo ir a enseñar. Y en efecto, pues la hermana fue a mostrarle. Eliezer, los hermanos vinieron de Estados Unidos a ver el lugar. Y le dijeron a mi papá, este es el lugar. Este es el lugar que Dios quiere para la iglesia. Y nosotros decíamos, este es el lugar. Cuando fuimos a ver, porque era súper desierto. Donde estamos ahora no había ni casa. Eran unas cuantas casitas las que había, era súper desolado. Y nosotros decíamos, pero aquí ¿quién se va a venir a congregar? O sea, las personas que eran de diferentes barrios que ya se congregaban con nosotros, veíamos la imposibilidad de que ellos se movilizaran hasta allá. Pero ellos dijeron, este es el lugar. Y mi papá fue con pasos hacia adelante y él dijo, bueno, aquí vamos a empezar.
Y recuerdo que cuando fuimos a ese lugar, cuando se hizo la compra directa, Eliezer, eso solo Dios lo puede hacer. Sí. Tocar corazones, proveer la necesidad del momento y tener por fin la respuesta que estábamos clamando y que clamamos por muchos años, porque eso lo clamábamos desde que estábamos en el barrio Alfredo Lazo, donde comenzó la iglesia. Sí. Y tuvimos que esperar bastante tiempo para tener la respuesta del Señor. Y pues, ¿qué te digo? Cuando ya el terreno era, digamos, estaba en manos, ¿verdad? O propiedad de la iglesia. Me acuerdo que mi papá, fuimos al terreno a orar, fuimos a hacer un devocional y ahí empezó todo. La provisión de Dios ya directamente con la iglesia, con terreno propio, pues por decirlo de esa manera. Fue algo bastante increíble. Poderoso. Poderoso. Nosotros recordamos el día de hoy y decimos gracias, Señor, porque en el momento de la prueba no entendimos para qué era. Pero luego nos dimos cuenta de que Dios ya no nos quería ahí, sino que Él quería darnos algo más grande. Qué bonito esa historia de la iglesia Mahanaim, saber todos los procesos que les ha tocado vivir. Así Y es. todavía el tener que soportar a gente decirte, no, ese hermano no es de Dios, o no, estos hermanos solo son inventos, o cosas así, pues por el estilo de las murmuraciones de las personas, pero no conocen los procesos, no Así conocen el llamado y no conocen a la persona que ellos menosprecian. Así es. Pero lo impactante de todo esto es ver cómo Dios respalda, Selena, cómo Dios lo ha respaldado a ustedes. Amén. Y yo espero que sigan adelante, que sigan metiéndole ganas. Ya ese lugar, ya gracias a Dios de ustedes, ya nadie los va a sacar, ya nadie va a dar profecías falsas ni nada. Y espero que los hermanos que dieron la profecía falsa se hayan arrepentido. No, yo O, creo que sí. o tal vez que les haya pasado algo igual para que sientan Ah. lo que hicieron, ¿verdad? Pero No, bueno, es algo duro, Eliezer, es pero duro. hemos aprendido también a que nosotros tenemos que, en ese sentido, pues, sanar nuestro corazón, perdonar. ¿verdad? Perdonar, porque el Señor nos manda a eso. Y qué bonito es servir incluso a esas personas, porque el Señor nos manda a que nosotros ¿Le ha tenemos tocado, que... Selena? Pues fíjate que tiempo después, sí, sí, a mi papá le tocó. ¿Y Subas, hermana, y cómo vamos a darle rey. cómo te sentiste, po? Es que mira, era un poco incómodo porque ay, uno sabe pues la realidad, sabes lo que pasó. Pero digamos que aprendí luego que no, a soltar esas cosas, pues a no dejar que mi corazón se contaminara. Pero incluso a mi mamá se le hacía difícil tener cuando le hablaban de eso, de esas cosas, de lo que había pasado del proceso. A ella no le gustaba hablar, Claro. ni que le sacaran eso, porque Claro. ella sentía, dice que ella sentía algo, dice que ella empezó a orar al Señor para que el Señor trabajara en su corazón. Y yo le dije a mi mamá un día, mamá, las hermanas están aquí porque yo las he visto ya tiempo después y normal, ¿cómo está? Bendiciones. Y no lo hago hipócritamente, de verdad, lo hago porque yo soy así, naturalmente me gusta ser bastante sociable, pero yo le decía, llame, es el mismo número de la casa, mire, salude. No, yo no saludo, decía mi mamá, así, yo no saludo. Ellas saben dónde estamos, pueden venir, pero mi mamá tenía eso, era como resentimiento lo que ella tenía, pero creo que al día de hoy, pues, las cosas son diferentes. Te puedo decir que si nos volviéramos a encontrar con las hermanas, y hablar y tener una conversación, yo sé que serían muy distintas las cosas. Te cuento que tiempo después de eso que yo le insistía a mi mamá que llamara, que la llamara, un día que sí, la llamó y hablaron e intercambiaron palabras, pero como que las hermanas empezaron como a culpar. Es que ustedes fueron los que tuvieron la culpa, es que ustedes... Era como hacia nosotros, pues, Sí. la cuestión, y no era así. Pero ya no importa, porque como dijiste hace un momento, cuando uno está en el proceso no sabe por qué y a veces uno hasta pelea con el Señor. Señor, Sí. ¿por qué? Mira, me está pasando esto y lo otro. Y el Señor en esos momentos muchas veces guarda silencio, no dice nada, se queda Sí, callado, así es. pero nos fortalece. Se Amén. queda callado, pero nos fortalece. Ya después cuando estamos viendo la bendición, hasta entonces habla y te dice, para esto era. Sí. Para esto era. Sí. Así me pasó una vez a mí. Una vez me invitaron a ministrar, a cantar a una actividad.
Y mira, y fuimos con los músicos y tocamos toda la mañana en el congreso que nos habían invitado. No pasó absolutamente nada y yo estaba frustrado, pero frustrado, frustrado. Y me fui para el río porque era en una comunidad y la iglesia estaba cerca de un río. Le decía, Señor, ¿para qué me trajiste? Si no está pasando nada, ¿para qué me trajiste? Estoy haciendo el ridículo ahí en el altar. Oré, ayuné, esto, lo otro, pero no pasa nada, Señor. Nada, callado. Y yo con vergüenza, yo me iba a subir al altar y no pasaba nada. Bueno, ya después termina la actividad. Me voy para la casa donde nos hospedamos. Y ya nos tocaba ir en la noche. Pero ya en la noche ya no era el congreso, ya era un culto. Mira, se manifestó el Señor poderosamente en toda la iglesia, en toda la iglesia. Y cuando yo estoy ahí viendo lo que está pasando, escucho que en el corazón me dice, para esto era. Mira, inmediatamente me tiré al suelo a llorar como chavalito. ¿Sí? Te estoy diciendo y casi lloro. Pero son las cosas que Dios hace. Tal vez Sí. en ese momento ustedes no lo entendían, pero mira ahora dónde Amén. estás. Benditas pruebas, la verdad. Las que tenemos que pasar para luego darnos cuenta de a dónde Dios nos quiere llevar. Y te puedo decir que Mahanaín ahora está en su mejor momento. O sea, como todas las iglesias, ¿verdad, Eliezer? No, no es una iglesia perfecta. Siempre hay sus cosas ahí, sus batallas, pero igual estamos tratando de agradar al Señor. Y pues, Casa de Dios Mahanaín, como ahora es nombrada, porque antes era Iglesia Centro de Adoración Mahanaín, ahora es Casa de Dios Ujú, Mahanaín. Es un lugar muy especial en mi corazón. Yo me casé, no sirvo directamente o no estoy congregada directamente en la iglesia de mi papá porque estoy sirviendo en la iglesia donde está mi esposo, pero Mahanaín está en mi corazón. Cada viernes yo estoy ahí y yo cuando me casé y mi papá me iba a entregar en el altar, yo le dije, no se preocupe, papá, que hasta donde yo pueda y hasta donde Dios me lo permita, yo siempre le voy a apoyar. Y yo me regocijo, me deleito cuando de pronto me dice mi papá, vení a ayudarme a predicar un domingo en la ujú, mañana en la dominical o un culto evangelístico en la noche. O de pronto hay alguna actividad y él me dice, quiero que venga a dirigir la alabanza. Para mí es un privilegio, ujú. porque he sido parte de esa iglesia y amo la Claro. iglesia. Y ahí sí, cuando tu papá estaba llorando en el proceso, te le pegaste detrás. Sí, es que es como te digo, uno ama el ser la obra del Señor, uno aprende a amar al Señor y también a depender de Él, Eliezer, porque Amén. nosotros dependemos de Dios. Lastimosamente, hay mucha gente que se presta para hablar mal y decir los pastores son estos, son lo otro, son vividores, que piden diezmo, que no sé qué, que no sé cuánto, pero mire, realmente pregúntele a Dios, le diría Ujú. yo eso a las personas, pregúntele a Dios antes Te de abrir su criticaron. boquita y criticar, porque me resuena mucho esa palabra que dice, ay del que toque Ujú, a uno de mis pequeños, y en otra porción dice a uno de mis ungidos. ujú. Y miren, eso es algo bien que yo te digo, yo tendría mucho cuidado, mucho temor de hablar, porque muchas veces somos facilitos, Sí. Eliezer, para criticar. Y nosotros como hijos de pastores sufrimos en muchas áreas. Nos toca ser a veces el que preside, el que toca, el que es maestro de escuela dominical, el que es líder de jóvenes. La verdad que en muchas áreas Y estamos todo al mismo involucrados, tiempo, sí, en todo al algunas mismo ocasiones. tiempo. Y pues, miren, el ministerio no es nada fácil. Es difícil, es para valientes, pero sí, Eliezer, vale la pena. No me arrepiento de ser parte de una familia pastoral. Es una bendición que Dios nos haya elegido para esta misión y pues que Él nos siga ayudando para seguir adelante, agradándole a Él. Mira, te voy a hacer la última pregunta para ir Sí, finalizando. porque ya hablamos mucho. ¿Te gustaría ser pastor? Eh, no he tenido tanto conflicto interno por decir que sí, porque yo he sido de las personas que le he dicho al Señor, pues, heme aquí, Señor, si en algo soy útil, pues úseme, ¿verdad? Para su gloria. Y realmente yo no he tenido, Eliezer, el llamado pastoral. O sea, que me digan, usted está llamada para ser una pastora. Mi hermano sí, yo no.
El Señor me ha hablado más en cuanto a lo de la alabanza, que Él me va a usar en alabanza y eso. Pero aún así, si el Señor, si a Él le placiera llamarme, digamos, al ministerio, siempre y cuando cuente con su respaldo y con su apoyo, lo haría. Yo le he preguntado a mi esposo que si a él le gustaría hacer, y la verdad que es algo difícil, y él pues como que me ha dado a entender de que bueno, que si Dios nos llama, pues es porque Él así lo quiere, pero no es algo como que Él quiere hacer, por decirlo así. Pero yo te digo que si el Señor se compadece de mí en ese sentido, aunque es difícil, aunque es muy duro, pues creo que lo haría. Aún sabiendo todo lo que se pasa. Sí, creo que lo haría, porque cuando siento pues como esa pasión, me gusta y disfruto cuando estoy compartiendo la palabra del Señor. Entonces creo que si a Él le place, porque te digo, yo no tengo el llamado pastoral. Situaciones económicas. No, es difícil, yo sé. Familiares. Yo sé, y en ese sentido hay muchas personas, Eliezer, que le dan a uno el legado como así, como porque sos hijo de pastor. Vos vas a ser pastor porque sos hijo de pastor. Pero, y en la mayoría de los casos, fíjate, suele ser así. Sí. Pero, como te digo, no sabemos qué tenga el Señor. Fíjate que eso es algo que causa muchas veces molestia en la gente. Que el pastor tenga un hijo y que el hijo después sea el pastor. Causa molestia en mucha gente. Sí. Y yo no lo entiendo, no sé por qué. ¿Será que es que son ellos los que quieren ser los pastores? Puede y ser. que el hijo del pastor no Puede sea ser. nada. Entonces, yo aconsejo a toda esa gente que siente esa malicia o esa cosita, ese recelo en contra de los hijos de los pastores, que viva su vida, hombre, que ore, que busque sus ministerios, que busque su llamado en oración. Estoy seguro de que el Señor también le ha llamado para algo. No sé si para pastor, para diácono, para líder, no sé, para músico, para cualquier cosa, consejero, para estar en las redes sociales, no sé, para algo, pero Dios lo ha llamado para algo. Pero quítele ese asterisco al hijo del pastor, porque no le va a beneficiar en nada. Usted va a comenzar a vivir de lo que el hijo del pastor hace y no de lo que usted haga. Entonces mi consejo sería que se enfoque en su llamado, ¿verdad? En su don. Amén. Y que deje al hijo del pastor, hombre, tranquilo. Para todos Dios tiene algo. Porque a veces pues estamos como más enfocados, como decía vos, en lo que hace la otra persona y descuidamos lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces creo que debemos más de concentrarnos en nosotros mismos, ¿verdad? Como decías vos, de tratar de vivir una vida que agrade al Señor y que si podemos ayudar en algún momento. Si yo soy un miembro, un ejemplo de una congregación y puedo ayudar al hijo del pastor o a la hija de la pastora o incluso a los mismos pastores a hacerlo, ¿verdad? Pero con amor, como Dios manda, que nos amemos siempre unos a otros. Y no con ese recelito que se le pone de vez en cuando. Entonces, ese es el consejo que nosotros tenemos para todos. Y muchas veces, Elena, la gente que quieren ser pastor o que quieren figurar en el ministerio son rebeldes, son malcriados, son hipócritas, son chismosos y son esto y son lo otro. No se sujetan, caminan de iglesia en iglesia, arriba para abajo, nunca se le da gusto en nada. Entonces, primero, como dice Selena, corrija su vida y luego el Señor le va a usar en algo. Amén. Ore por sus pastores, abrácelos en oración y creo que es lo mejor, ¿verdad?, que podrían hacer, Eliezer. Bueno, gente, ella es Selena Orozco. Hoy hablamos bastante de lo que es el ministerio pastoral y los hijos de los pastores. Así que comparta el video, reaccione, comente y será hasta el próximo capítulo. Dios les bendiga.